El hombre del saco no nació para asustarte. Nació porque alguien empezó a robar niños de verdad. Durante generaciones en España se ha repetido la misma amenaza: pórtate bien o vendrá el hombre del saco. Una figura vaga, oscura, con un saco al hombro y rostro invisible. Un recurso rápido para imponer obediencia. Pero lo que casi nadie sabe es que esta leyenda no salió de la imaginación popular. Salió de la crónica negra. A finales del siglo XIX y principios del XX, en varias zonas rurales de España comenzaron a circular rumores inquietantes. Niños desaparecidos. Mendigos sospechosos. Hombres solitarios que recorrían pueblos cargando sacos grandes. No eran historias transmitidas por tradición antigua. Eran noticias recientes. Comentadas en plazas, mercados y tabernas. El contexto era brutal. España atravesaba una época de pobreza extrema en muchas regiones. Hambre, enfermedades, falta de atención médica. En ese escenario apareció una creencia terrible, la idea de que la sangre y la grasa de los niños podían curar enfermedades graves, especialmente la tuberculosis. Y entonces surgieron los llamados sacamantecas. No eran criaturas mitológicas. Eran personas reales acusadas de secuestrar, asesinar y extraer grasa humana para venderla o usarla como supuesto remedio. El término empezó a extenderse por el norte y el sur del país casi al mismo tiempo. Y el miedo creció con rapidez. Uno de los casos más documentados ocurrió en 1910, en la provincia de Almería. Un niño llamado Bernardo González Parra desapareció. Tenía 7 años. Su cuerpo fue encontrado días después. La investigación llevó a 2 hombres, Francisco Leona y Julio Hernández. Según la acusación, habían secuestrado al niño para extraerle sangre y grasa con fines curativos. El juicio fue público. La prensa habló del caso. La población quedó marcada. A partir de ese momento, la figura del hombre que roba niños con un saco dejó de ser un rumor aislado. Se convirtió en una advertencia constante. Las madres ya no inventaban una amenaza abstracta. Señalaban algo que había ocurrido. En el País Vasco, en Navarra, en Andalucía, comenzaron a aparecer relatos similares. Algunos exagerados. Otros confusos. Pero todos compartían un núcleo: hombres itinerantes, pobres, marginales, vistos con desconfianza, vinculados a desapariciones infantiles. La leyenda empezó a consolidarse. Con el tiempo, el detalle de la grasa y la sangre fue desapareciendo del relato popular. Era demasiado crudo para contarlo a un niño. Lo que quedó fue la imagen simplificada: un hombre oscuro que mete a los niños en un saco y se los lleva. Pero la pregunta inquietante no es si existió como figura mítica. La pregunta es: ¿cuántos casos reales hicieron falta para que toda una generación creciera con ese miedo? En muchos pueblos, hasta bien entrado el siglo XX, si un desconocido aparecía con un saco grande, los niños eran llamados inmediatamente a casa. No era superstición. Era prevención. Y lo más perturbador es que el hombre del saco no tiene una forma fija. No tiene cara definida. No tiene nombre propio en la versión popular. Eso lo hace más eficaz. Porque puede ser cualquiera. Un mendigo. Un viajero. Un vecino. Alguien que pasa desapercibido. Las leyendas suelen exagerar. Pero en este caso ocurrió lo contrario: suavizaron algo que fue más brutal de lo que se cuenta. Y esto es solo el comienzo. Porque el hombre del saco no se limitó a un caso aislado. Hubo más nombres. Más juicios. Más desapariciones. Y algunos de ellos son todavía más inquietantes que el de Almería. El caso de Almería no fue el único. Y eso es lo que convierte al hombre del saco en algo más que una historia aislada.
Décadas antes del crimen de Bernardo González Parra, en el País Vasco ya existía una figura que sembró el mismo terror, Manuel Blanco Romasanta. Romasanta fue juzgado en 1853 por varios asesinatos. Aunque su leyenda se mezcló con historias de licantropía y superstición. Llegó a afirmar que se transformaba en lobo. Lo que realmente aterrorizó a la población fueron los rumores sobre el uso de grasa humana. Se decía que vendía grasa, extraído de sus víctimas. La mezcla era explosiva, crimen real, superstición rural y una creencia médica profundamente arraigada en la época. La grasa humana era considerada por algunos curanderos un remedio eficaz contra dolencias graves. No había evidencia científica, pero en un contexto sin acceso real a medicina moderna, el miedo y la desesperación hacían el resto. Y cuando la desesperación se combina con enfermedad y pobreza, aparecen monstruos. En Navarra y Aragón circularon historias similares sobre hombres que merodeaban pueblos ofreciendo trabajo o dulces a niños. No siempre había pruebas claras. A veces el rumor era suficiente. Un niño desaparecía por enfermedad o accidente, y la explicación más soportable era pensar que alguien se lo había llevado. El miedo empezaba a llenar los huecos. Pero en otros casos sí hubo detenciones. La prensa del siglo XIX y principios del XX alimentó ese temor. Titulares sensacionalistas. Ilustraciones exageradas. Narraciones que convertían a los acusados en figuras casi demoníacas. El resultado fue un fenómeno social. El robaniños dejó de ser un individuo concreto y pasó a ser una categoría. Cualquier hombre pobre, extranjero o marginal que caminara solo con un saco al hombro podía convertirse en sospechoso. El saco, que originalmente era una herramienta común, para carbón, grano o ropa, adquirió otro significado. Se transformó en símbolo, en amenaza visible. Y así nace el arquetipo. Con el tiempo, la historia se simplifica. Se elimina la grasa, la sangre, los detalles médicos. Se borra el juicio, el nombre del acusado, la complejidad del caso. Lo que queda es una silueta. Un hombre. Un saco. Un niño que desaparece. El mito era más fácil de transmitir que la verdad. Pero hay algo aún más inquietante. El hombre del saco no solo se consolidó por crímenes probados, sino también por histeria colectiva. Hubo épocas en las que rumores de secuestro se extendían por varias provincias sin que existieran casos confirmados. Pueblos enteros vigilando caminos. Padres armados. Extraños perseguidos o linchados por sospechas infundadas. El miedo crea monstruos incluso cuando no los hay. Y eso hizo que el hombre del saco fuera imparable. Porque ya no dependía de que existiera un asesino real. Dependía del miedo acumulado de generaciones. En algunas regiones se le llamó el sacamantecas. En otras simplemente el tío del saco. En Cataluña aparecieron variantes similares. En cada lugar cambiaba el nombre, pero el patrón era idéntico. Lo verdaderamente perturbador es que, a diferencia de otras figuras del folclore, el hombre del saco no tiene un origen mítico antiguo. No viene de la Edad Media. No nace en cuentos medievales ni en tradiciones paganas. Nace en la crónica policial. Eso lo hace distinto. Porque significa que la leyenda no surgió para explicar lo desconocido. Surgió para explicar lo demasiado real. Y aún queda la parte más incómoda, como esta figura dejó de ser una advertencia contra criminales y empezó a convertirse en una herramienta de control. El hombre del saco dejó de necesitar crímenes reales para seguir existiendo. Eso ocurrió cuando los padres empezaron a utilizarlo. En algún momento entre finales del siglo XIX y mediados del XX, la figura cambió de función. Ya no era solo un recuerdo colectivo de casos aterradores. Se convirtió en un mecanismo de control. Una amenaza rápida, eficaz y difícil de discutir. Si no vienes ahora mismo,
te lleva el hombre del saco. No hacía falta explicar más. El miedo infantil funciona con siluetas simples. Y el hombre del saco era perfecto, sin rostro definido, sin reglas claras, sin límites geográficos. Podía aparecer en cualquier calle, en cualquier plaza, en cualquier noche. Y así empezó la segunda vida del mito. La versión popular eliminó casi por completo los detalles sangrientos. Desaparecieron las referencias a la grasa humana, a la sangre, a las enfermedades. Eso era demasiado brutal para un cuento doméstico. Lo que quedó fue lo esencial, un adulto desconocido que roba niños que se portan mal o se alejan de casa. Pero el núcleo seguía siendo real, el peligro del extraño. En una España rural, donde los niños jugaban en la calle sin supervisión constante, la amenaza del hombre que se los lleva tenía una función práctica. Servía para mantenerlos cerca, para evitar que se adentraran en caminos, descampados o carreteras, para recordarles que el mundo exterior no siempre era seguro. El problema es que el miedo no distingue entre prevención y trauma. Generaciones crecieron imaginando que, en cualquier esquina oscura, podía haber una figura esperando con un saco vacío. No un demonio con cuernos. No un monstruo fantástico. Un hombre normal. Y eso lo hacía peor. A diferencia del coco o del hombre del saco en versiones más abstractas, la figura española tenía algo inquietantemente cotidiano. No venía del más allá. No vivía bajo la cama. Caminaba por la calle. Podía mezclarse con la gente. Podía parecer inofensivo. Esa ambigüedad fue clave para su supervivencia. Durante el franquismo, la amenaza del robo a niños se mantuvo viva. No solo como advertencia infantil, sino también como rumor social. En tiempos de represión y control, las historias de desapariciones, adopciones irregulares y tráfico de menores comenzaron a circular en voz baja. Algunas demostradas décadas después. Otras envueltas aún en polémica. El mito encontró nuevo combustible. Porque cuando una sociedad desconfía, el hombre del saco se vuelve más creíble. Lo más interesante es que esta figura no desapareció con la modernidad. No fue sustituida por personajes de ficción importados. Sigue presente en el lenguaje cotidiano. Padres jóvenes que quizá no conocen el origen real siguen usando la frase sin pensar de dónde viene. Y ahí está el verdadero poder del mito, cuando sobrevive incluso después de que olvidamos por qué nació. Pero hay algo todavía más perturbador. En muchos pueblos, las advertencias no eran genéricas. No se decía vendrá alguien. Se mencionaban nombres concretos. Hombres reales, marginados, señalados. Personas que, con o sin culpa demostrada, quedaron marcadas para siempre como sospechosas. El miedo crea monstruos, pero también necesita rostros donde colocarlos. Y así, el hombre del saco dejó de ser solo un criminal concreto y se convirtió en una sombra proyectada sobre cualquier figura incómoda. El forastero. El pobre. El diferente. Eso explica por qué nunca tuvo una imagen fija. Porque no debía tenerla. Su poder estaba en poder ser cualquiera. Y aún queda la última parte de esta historia. La pregunta final. ¿Es el hombre del saco solo un recuerdo de crímenes pasados? ¿O es el reflejo de algo más profundo en nuestra forma de entender el miedo? El hombre del saco no sobrevivió por casualidad. Sobrevivió porque toca un miedo primario que no depende de la época, el miedo a que alguien se lleve lo que más quieres, sin dejar rastro. A diferencia de otros personajes del folclore, no tiene poderes sobrenaturales. No necesita magia. No necesita maldiciones. Solo necesita anonimato. Y el anonimato siempre ha sido el terreno más fértil para el terror. Cuando analizamos su origen real, los casos de sacamantecas, los secuestros documentados, la pobreza, la superstición médica, entendemos que la leyenda nació como una respuesta al horror.
Una forma de darle forma a algo que era demasiado difícil de asimilar. Pero lo verdaderamente inquietante es que el mito evolucionó. Primero fue advertencia. Después fue herramienta. Y finalmente se convirtió en arquetipo. El hombre del saco es la representación del peligro invisible que camina entre nosotros. No vive en bosques encantados ni en castillos abandonados. Vive en la calle. En lo cotidiano. En la posibilidad de que el mal no tenga aspecto monstruoso. Por eso funciona. En psicología del miedo, hay algo claro: lo indefinido es más aterrador que lo concreto. Si te describen un monstruo con precisión, tu mente lo encierra en una imagen. Si te dicen simplemente un hombre con un saco, tu imaginación hace el resto. Y cada persona lo imagina distinto. Eso explica por qué la figura no desapareció con el progreso. Aunque hoy existan cámaras, medios de comunicación y redes sociales, el miedo a la desaparición infantil sigue siendo uno de los más potentes. Cada noticia actual reactiva algo antiguo. Cada titular activa una sombra que ya estaba ahí. El hombre del saco no era un cuento para dormir. Era una advertencia nacida del miedo real. Y como toda advertencia eficaz, se simplificó hasta convertirse en frase hecha. Pero bajo esa frase hay algo más oscuro. Hay nombres reales. Hay juicios. Hay víctimas. Hay épocas en las que el miedo fue tan intenso que cualquier desconocido podía convertirse en sospechoso. Y quizá lo más perturbador de todo es esto: el mito no señala a un monstruo específico. Señala la posibilidad. La posibilidad de que el peligro tenga rostro humano. La posibilidad de que el mal no anuncie su llegada. La posibilidad de que lo cotidiano esconda algo más. Por eso, aunque hoy ya no veamos hombres caminando con sacos por caminos rurales al anochecer, la figura sigue viva en el lenguaje. Sigue funcionando como amenaza instintiva. Sigue despertando algo primario cuando se pronuncia su nombre. Porque en el fondo, el hombre del saco no trata solo de niños. Trata de vulnerabilidad. De desprotección. De la fragilidad de lo que creemos seguro. Y eso nunca deja de dar miedo. Esto fue Memorias Nocturnas. Historias donde el terror no nace de la fantasía, sino de lo que realmente ocurrió. Buenas noches.